Ha cambiado el formato, ¿no? ¿Cómo hago para que esto sea más grande? ¿Qué pasó? Ya está. Ya está, listo. Muy bien. Vamos a hablar entonces hoy día de la incontinencia urinaria de esfuerzo femenina, obviamente. Yo soy el doctor Delgado, de la Unidad de Urología Femenina del Hospital Almenara. Vamos a hablar del índice, vamos a presentar el índice hoy día, vamos a hablar de la definición, la prevalencia, de la teoría integral de la continencia, de los factores de riesgo, la historia clínica, el examen físico y los exámenes auxiliares, así como su manejo quirúrgico y finalmente las conclusiones. Vamos a hablar de la definición. La incontinencia urinaria de esfuerzo se define como toda pérdida involuntaria de orina, obviamente al esfuerzo, pero que se demuestre en forma objetiva y que constituya un problema social e higiénico para la paciente y que afecte la calidad de vida de esta. Esta definición es la que tiene más consenso a nivel global y es dada por la Sociedad Internacional de Continencia. Hablemos un poco de la prevalencia. La prevalencia media se estima en 30% en forma general, con una elevación de hasta un 40% en las mujeres de mediana edad y hasta un 50% en las personas de edad avanzada. La incidencia de la incontinencia urinaria aumenta linealmente con la edad. ¿Qué significa esto? Que a más edad, más incontinencia. Vamos a hablar ahora sobre la teoría integral de la continencia. Existían en el pasado varias teorías que trataban de explicar la incontinencia urinaria de esfuerzo. Primero salió la teoría de gradiente de presiones y luego salió la teoría del ángulo del cuello de la vejiga. Estas dos teorías fueron reemplazadas por la teoría integral de la continencia, que fue publicada por Petros y Unstein, ambos ginecólogos, australiano el primero y alemán el segundo, en el año 1997. Consideraban básicamente que tanto la incontinencia al esfuerzo, la urgencia miccional y las alteraciones del vaciado de la vejiga se presentan por las alteraciones sucedidas en los elementos del soporte de la uretra, es decir, básicamente en los ligamentos y en los músculos del suelo pélvico. Es decir, esta teoría es básicamente anatómica. Acá no hay presiones, acá no hay ángulos, acá básicamente es soporte anatómico en base a ligamentos y a músculos. Es importante ahora conocer entonces los principales ligamentos del piso pélvico relacionados a la incontinencia urinaria de esfuerzo. Tenemos dos ligamentos anteriores y uno posterior. Los ligamentos anteriores son pubouretrales y los ligamentos uretropélvicos. Los pubouretrales son los que están en amarillo, pubis uretra, y los ligamentos uretropélvicos están en anaranjado, ¿ok? El ligamento pubouretral discurre en el eje vertical de arriba hacia abajo, discurre o pasa por debajo del tercio medio de la uretra, de arriba abajo, pasa por debajo de la uretra y vuelve a subir hasta el pubis. Y el ligamento uretropélvico es el ligamento que va en el eje horizontal, como ustedes ven en la color anaranjado. También discurre por debajo del tercio medio de la uretra. Los ligamentos uterosacros lo ven en amarillo, atrás, US. Le dan soporte básicamente al cuello del útero. En estos dos gráficos se trata de explicar cómo funcionan mejor los músculos del piso pélvico y los ligamentos. Acá los autores refieren que la vagina es suspendida desde arriba como si fuera un puente, a través de los ligamentos encima y de los músculos abajo. Y en la imagen inferior vemos un corte lateral, una pelvis femenina en posición parada. Vemos como el cuello del útero, el cervix, es el principal eje de sostén de todos los músculos y órganos del piso pélvico. Aquí inclusive se anclan todos los ligamentos, los anteriores, los posteriores y los laterales. Los ligamentos laterales es el ligamento cardinal. Y también acá se soportan las fascias vésico-vaginal, vésico-rectal, confluyendo todos, si ustedes se dan cuenta, en el cervix, en el cuello del útero. Y es por eso que este cuello del útero
Se le conoce también como el anillo pericervical, ¿no? La zona de confluencia. Vamos a hablar ahora sobre los factores de riesgo. Tenemos factores de riesgo que son la edad, ya lo hemos visto, a más edad, más incontinencia. También los números de embarazos y los partos vaginales son factores de riesgo significativos para la incontinencia urinaria. ¿Y esto por qué? Porque a más embarazos, más debilitamiento de músculos y ligamentos no solo del abdomen, sino del piso pélvico femenino. Y el parto vaginal también es un factor de riesgo significativo debido a que se ha demostrado que el parto vaginal es un trauma pélvico, donde se han tomado biopsias pre-parto vaginal y post-parto vaginal en la que se han demostrado que hay ruptura de fibras musculares y fibras colágenas en las pacientes que han dado a luz por parto vaginal. La diabetes también es un factor de riesgo importante en muchos estudios. La sustitución oral de estrógenos y el índice de masa corporal también son factores de riesgo, pero que sí se pueden modificar. ¿Ok? Aunque la alteración cognitiva no es un factor de riesgo, este incrementa el impacto de la incontinencia y el tabaco, la dieta, la depresión, las infecciones urinarias y los ejercicios ya se ha demostrado no son factores de riesgo comprobados actualmente. ¿Cómo se hace una historia clínica para nuestros pacientes con incontinencia de esfuerzo? Primero hay que preguntar las características de la pérdida de orina. Básicamente es si es pérdida de orina con esfuerzo o pérdida de orina con urgencia. Hay que destacar que tenemos dos tipos de incontinencias en la mujer, de esfuerzo y de urgencia. Entonces hay que darles ejemplos para que ellas puedan darnos la información correcta. Hay que preguntar también sobre la duración, sobre la frecuencia y la intensidad de la pérdida. Hay que preguntar sobre si hay nicturia o nocturia, que es la frecuencia de orina más de una vez por la noche, por la madrugada. Hay que preguntar si hay pérdida de orina durante el acto sexual. Hay que preguntar si es menopáusica o no, si ha sido sometida a cirugías pélvicas previas. Hay que ver si está comprometida su calidad de vida. Se puede aplicar cuestionarios también al respecto, lo vamos a ver más adelante. Hay que preguntar también si hay hematuria, infección, y todo esto debe ser complementado de acuerdo con la queja principal de la paciente. El examen físico. Hay que ver bien, sobre todo en el examen físico, el examen ginecológico, evaluar el trofismo de la pared vaginal, ver si hay vaginitis o no, a ver si hay también prolapsos de órganos pélvicos, aplicando ya el nuevo sistema de estadificación, que es el POCQ, para ver si hay prolapso anterior, medio o posterior. Pero el examen más importante para incontinencia urinaria de esfuerzo es el test de esfuerzo o prueba de esfuerzo. ¿Y cómo se hace esta prueba de esfuerzo? Pues un paciente echado en camilla, en posición ginecológica, con vejiga llena, se le pide toser o hacer una maniobra de Valsalva para objetivar la pérdida de orina. Y se considera positivo si es que el paciente pierde. De esta forma, acá tenemos una foto, nuestro paciente en posición ginecológica, con 2 dedos abrimos el introito vaginal, vemos el meato de la uretra y le pedimos a la paciente toser. Cuando la paciente tose, vamos a ver que la uretra desciende un poco y si pierde orina, se considera la prueba de esfuerzo positiva, y si no pierde orina, se considera la prueba de esfuerzo negativa. También se puede usar el test del pañal. Es poco práctico, la verdad, no se usa mucho. De hecho, ya los pacientes vienen usando pañitos, ¿no? Un pañito al día o 2 o 3. Acá lo importante sería que lo pesemos, ¿no? En 24 horas o pesarlo mejor en 1 hora. Como lo dice en la lámina, pues se le coloca un paño, un absorbente que tome medio litro de agua y que sube, baja escaleras, corra, ¿no? Recoger objetos del suelo y después de 1 hora pesarlo. Y acá hay una interpretación. Menos de 2 miligramos seco, de 2 a 10 leve, de 10 a 50 moderada y más de 50 severa. Es poco práctico, les soy sincero, los pacientes no lo hacen mucho, pero nos puede ver la severidad. La verdad, lo más importante para esto es mejor la urodinamia.
Eh, para hacer una urodinamia en incontinencia de esfuerzo, las principales indicaciones son la recidiva o persistencia de los síntomas y presencia de síntomas atípicos. Pacientes que tengan, además, antecedentes de cirugías pélvicas previas, que hayan sido sometidas a radioterapias, pero sobre todo que tengan síntomas de urgencia miccional o de disfunción miccional. ¿Y qué se entiende con disfunción miccional? Cualquier alteración de la micción, vale decir, doctor, orinó en dos tiempos, orinó pujado, entrecortado, demoro más de 30 segundos para orinar, pujo para orinar, tengo que adoptar posiciones raras, levantar una pierna, inclinarme mucho hacia adelante, orinar semiparada, todo eso se le denomina disfunción miccional. ¿En qué pacientes no deberíamos hacer urodinamia? En pacientes con manifestaciones clínicas típicas de incontinencia urinaria de esfuerzo pura. ¿Qué significa incontinencia de esfuerzo pura? Pacientes que solo refiera pérdida de orina al esfuerzo, que no refieran ningún antecedente que he mencionado, ningún síntoma de urgencia, ningún síntoma de disfunción miccional. Que les soy sincero, es muy raro. Solo el 20% de pacientes con incontinencia de esfuerzo tienen incontinencia pura, de esfuerzo pura. La gran mayoría tienen algún síntoma asociado. Pues la Asociación Americana de Urología el año pasado actualizó las indicaciones y también agregó lo siguiente, que antes de operar, pues obviamente la indicación de urinamia es si es que nuestro diagnóstico está en duda, si es que el paciente tiene otras características que puedan complicarla, si es que ha sido sometido a cirugías previas de incontinencia, si es que ya se le colocó un sling de incontinencia y vuelve a perder orina, obviamente se tiene que hacer urodinamia, si es que el paciente tiene prolapsos, si es que el paciente tiene vejiga neurogénica, si el paciente tiene síntomas de urgencia miccional, como les dije, o vejiga hiperactiva o algún tipo de micción disfuncional. Ya hecha la urodinamia, se hace una clasificación. La idea de la urodinamia no solo es diagnosticar la incontinencia de esfuerzo, sino también es clasificarla, ¿no? Se clasifica en 4 tipos, tipo 0, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 0 es la paciente que refiere que sí pierde orina, pero durante el estudio urodinámico no se reprodujo la pérdida de orina. No significa que no tenga, simplemente significa que no perdió orina durante el estudio. Tipo 1 es la paciente que pierde orina con presión de pérdida mayor a 90 centímetros de agua. Tipo 2 es la paciente que pierde orina con presiones de pérdida entre 60 a 90 centímetros de agua. Y tipo 3 es la paciente que pierde orina con presión de pérdida menor a 60 centímetros de agua. Tomen nota de esto que les he dicho, que por lo general puede ser pregunta de examen. ¿Ya? Acá tienen un gráfico. La urodinamia en realidad es un estudio computarizado de la vejiga y del esfínter urinario. Lo que hace la urodinamia básicamente es reproducir los síntomas, diagnosticarlo y clasificarlo, como les dije. Por ejemplo, acá en esta gráfica ustedes ven que he marcado yo la tos, ¿no es cierto? Ven que en verde la presión abdominal se eleva bruscamente porque le di a la paciente la indicación de toser. La presión vesical en celeste también se eleva porque un equipo bien calibrado obviamente se mueven al mismo tiempo la presión abdominal y la vesical. Y en azul abajo del verde ven la presión del detrusor. PEDET es detrusor. El detrusor también se evalúa y está plano. ¿Plano por qué? Porque no debería moverse cuando uno tose. Pero ven en la gráfica en rojo donde dice flujo, ven una pequeña curva minúscula donde dice tos. Entonces ahí la paciente tosió y perdió orina. Al caer gotas de orina, de líquido en el flujómetro de la urodinamia, obviamente está la gráfica. Y en la siguiente tos, si ustedes ven claramente, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Hay una pequeña pérdida de orina. Finalmente, el paciente refiere que ya desea orinar y cuando micciona, ven esa curva de micción en rojo, que es la típica curva en forma de campana o curva acampanada, que es una de las dos formas normales del flujo de la orina. Entonces, este es un ejemplo clásico para una incontinencia urinaria de esfuerzo. En este caso es tipo 1 porque es mayor de 90 centímetros de agua. Se puede aplicar fichas de evaluación y cuestionarios de calidad de vida. Este, por ejemplo, es un ejemplo de fichas de evaluación de Brasil, donde se hace una historia clínica bastante detallada en cuanto a sus antecedentes, su anamnesis,
En el examen físico ellos hacen el POCU completo con los 9 puntos que se deben hacer. Eso me imagino que les van a enseñar a ustedes en ginecología, se los deben de enseñar en ginecología, el POCU. Y finalmente uno tiene que analizar críticamente todos los elementos del examen físico y su historia clínica, ¿no? La indicación terapéutica se debe completar, obviamente, de acuerdo a la necesidad de cada paciente. Lo primero que hay que hacer es básicamente fisioterapia. Fisioterapia o rehabilitación del piso pélvico, que son ejercicios vaginales, eh, musculares y de ligamentos que debería ser dirigido por una fisioterapista para que tenga éxito mínimo 3 meses. Y así la fisioterapia fracasa, se le puede plantear cirugía. Y dentro de las cirugías, clásicamente las cirugías de incontinencia eran pues la cirugía Kelly Kennedy, que era una aplicatura de la fascia pubocervical, la cirugía de Marshall-Marchetti, la cirugía de Burch y el sling autólogo de abordaje combinado. Todo esto cambió gracias al advenimiento de la teoría integral de la continencia, en el cual propusieron no solo la explicación de la incontinencia del esfuerzo, sino también propusieron el tratamiento. Propusieron los slings. Sling en una palabra en inglés, en castellano la traducción es cabestrillo. Entonces el sling pubovaginal o retropúbico fue el que se publicó con la teoría integral de la continencia. Años después apareció el sling transobturador o DOT y años después apareció el mini sling en ese orden. Entonces acá viene la importancia otra vez de la anatomía. Los slings, básicamente, o cabestrillos, van a reemplazar a los ligamentos. ¿Ok? Sabemos que el ligamento puboretral, como ustedes lo ven, es el que discurre de arriba a abajo, ¿no? Y pasa por debajo de la mitad de la uretra. Y el ligamento uretropélvico pasa en forma horizontal, de costado a costado. El TBT, o el sling retropúbico, TVT, sling retropúbico, básicamente reemplaza al ligamento puboretral. Y ustedes lo ven ahora en esta foto de resonancia en línea amarilla, cómo queda un sling TVT. Conclusión, el sling TVT reemplaza el ligamento puboretral. A diferencia del ligamento uretropélvico, en el cual el TOT, sling TOT o transobturatriz, reemplaza el ligamento uretropélvico. Trabaja en el eje horizontal y ustedes lo ven acá en rojo. Como uno trabaja, el TOT trabaja en el eje horizontal y el TVT en el eje vertical. Entonces recordar también esto porque a veces puede ser pregunta examen. ¿Cómo se coloca un sling retropúbico? Pues posición paciente, posición ginecológica, se colocan las agujas por vía retropúbica, como ven en la imagen, salen por una incisión que previamente hacemos por vía vaginal, por debajo de la uretra, se enhebra la malla y ponemos siempre una pinza o tijera entre la malla y la uretra, porque la idea no es levantar la uretra, ni cerrarla ni ajustarla. La idea es justamente darle un soporte a la uretra para que cuando tosa la uretra no caiga, se soporte sobre la malla. Así se pone el sling retropúbico, pues ahora vamos a hablar del sling transobturador. Este sling ya no pasa por retropúbico, por obviamente, pasa por los costados, por el agujero transobturador, es decir, evita el rectus, hace que la cistoscopia no sea necesaria. Nosotros en la técnica anterior sí o sí tenemos que hacer cistoscopía para evaluar que la aguja no haya perforado la vejiga o el cuello de la vejiga. Hay que ver, esta técnica de TOT tiene menores síntomas irritativos, menor retención urinaria. Y como ven acá, la técnica quirúrgica, la aguja ya no es vertical, es una aguja ahora semicircular, ¿ok? Que pasa por el agujero transobturatriz, ¿ok? De esta forma, como lo ven ustedes, abajo a la mano derecha, pasa la aguja, esquiva la rama ascendente pubiana y sale por la incisión vía vaginal que hemos hecho. Finalmente enhebramos la malla y colocamos, como ustedes ven en la foto de la derecha, una tijera o un tope para que simplemente la malla no cierre la uretra. Simplemente el sling o la malla de incontinencia es básicamente para darle solo soporte a la uretra. Porque si nosotros ajustamos, nuestro paciente luego no va a orinar. Tendría retención urinaria y no queremos eso. Años después aparece el mini sling, que en realidad es un sling, pero muy, muy pequeño, como su nombre le dice. Son 3 o 4 centímetros de malla de incontinencia. Se coloca con arpones
por vía vaginal. Su eficacia es parecida al TOT. Entonces, la cirugía es de 10 minutos nada más, incisión suburetral por vía vaginal. Ya nos olvidamos de pasar por red shoes, nos olvidamos de pasar por agujero transobturatriz, por la misma incisión en un eje de un ángulo de 45 grados a la derecha y 45 grados a la izquierda, perforamos la fascia transobturatriz, la aponeurosis del obturador interno, perdón, y estas sling tienen unos arpones que lo ven acá abajo. Esos arpones entran pero ya no salen. Entonces se coloca tanto a la izquierda como a la derecha y finalmente lo que se quiere es básicamente dar un soporte uretral. Complicaciones. Como toda cirugía puede tener sus complicaciones que son muy bajas, 8%, erosión de uretra, infección, mucho ajuste, dolor, perforación de vejiga uretra. Perforación de vejiga uretra, lesión vascular intestinal, son 4 complicaciones que pueden ser con la primera sling, el TBT o retropúbico. Con el transobturatriz lo que puede hacer es perforar el ángulo vaginal, costado derecho o lado izquierdo. Se puede abrir la incisión vaginal y disminuir la sensibilidad del clítoris. ¿Cuáles son los resultados finalmente de estos slings? Y acá viene una lámina muy importante para ustedes. Porque mucha gente pregunta, muchos colegas, muchos alumnos preguntan, ¿cuál es el sling? ¿Cuál es el mejor? Cada paciente tiene su indicación, pero ya se han hecho estudios, pues, ¿no? Cuando hablamos de incontinencia, hablamos de seguimiento a 5 años para ver si es exitoso o no una malla o un sling. El sling TVT o retropúbico a 5 años tiene un 88% de seco mejoría. Y el sling TOT tiene un 84% de seco mejoría a 5 años. La verdad, a 5 años no hay diferencia significativa entre los dos slings. Y el mini sling es muy bueno a corto plazo, a 3 años, 84% de éxito. Lo que sí se ha demostrado, señores y señoras, es que a 10 años el sling TVT solo baja a 84% y el TOT sí baja a 72% de éxito. Entonces, a largo plazo sí el TVT se considera un poco mejor porque sí hay diferencia significativa a favor del sling retropúbico a largo plazo. Entonces acá la última lámina es la conclusión, básicamente. Tenemos diferentes tipos de sling, ¿no? Tenemos 3 tipos de sling y tenemos 3 tipos de incontinencia, ¿no? La 1, la 2 y la 3. Y tenemos TVT, TOT y mini sling. La pregunta es, ¿cuál sling para cuál paciente? Pues bien, el sling TOT o transobturatriz se indica en pacientes con incontinencia de esfuerzo tipo 1 y tipo 2. Acuérdense, tipo 1 es presión de pérdida mayor a 90 centímetros y tipo 2, presión de pérdida entre 60 y 90 centímetros de agua. El sling TVT o retropúbico se indica en pacientes con incontinencia de esfuerzo tipo 3, ¿no? Presión de pérdida menor a 60 centímetros de agua, en pacientes que han sido operadas y recidivan los síntomas de incontinencia y en pacientes obesas. ¿Por qué en las obesas? Porque el TVT tiene un mayor soporte uretral. En cuanto a los slings, ya hay en el mercado slings reajustables, TOT y TVT, que se pueden usar. Y en cuanto al mini sling, hasta el momento las indicaciones serían igual que un TOT, es decir, incontinencia de esfuerzo tipo 1 y tipo 2. Bien, esto es todo en cuanto a incontinencia urinaria de esfuerzo. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Delegado, ¿alguna Todo pregunta? claro, doctor. ¿Seguros? Sí, doctor. ¿Alguna duda, alguna pregunta? A ver. Doctor, disculpe,
No sé si escuché o si lo mencionó, pero ¿a partir de qué edad más o menos, por ejemplo, una mujer que es multípara, ¿no? Llega a una edad de los 50 en las cuales tiene lo que es el prolapso? ¿A partir de los 50 es recomendable o necesariamente cuando la persona ya tenga un antecedente o sea como que una molestia personal? A ver, fórmula la pregunta de nuevo, por favor. Mi pregunta es, doctor, ¿a qué edad, no? Si los 50 sería una edad recomendable para poder realizar lo que es el tratamiento quirúrgico con el SLIM. Ya, muy buena pregunta. El estudio de la incontinencia se hace a cualquier edad, ¿no es cierto? Niños, niñas, adolescentes, adultos. Pero estamos hablando de cirugía. La cirugía de SLIM, según la Asociación Americana de Neurología, para colocar un SLIM se sugiere que las pacientes sean igual o mayor de 50 años. Esto no exime que podamos operar a pacientes menores de 50 años. Lo que sí se sugiere es que comuniquemos a las pacientes que mejor terminen su paridad. Es decir, que si por ejemplo tengo una paciente y me ha pasado 37 años, tiene un hijo de esfuerzo, ¿ok? Y me dice, doctor, opéreme. Perfecto, yo te opero, has hecho rehabilitación, no te fue bien, te tengo que operar. La pregunta es, ¿vas a tener otro hijo? La respuesta es sí, claro, quiero tener otro hijo. Perfecto. Primero es mejor que tengas el segundo hijo y después de eso te opero sin ningún problema. ¿Por qué? Porque si no se va a perder la efectividad de la malla, del sling, con un segundo hijo. Y obviamente, ¿se puede poner sling sobre sling? Claro, se puede poner, pero obviamente vamos a encontrar un tejido muy, muy fibrosado. El número de 50 años es una sugerencia de la Asociación Americana de Neurología, vuelvo a repetir, pero se puede colocar a los 40 o a los 45 sin ningún problema, siempre y cuando haya terminado su paridad deseable. Ok, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces vamos a la siguiente charla. La siguiente charla es cistitis intersticial. No es superficial. Entiendo que a veces las palabras que pronunciamos no son las correctas. Así que, valga la aclaración, por favor. Pueden ver. Me avisan cuando vean, por favor. Sí, doctor, sí se puede ver. Ya se ve, doctor. Muy bien, entonces vamos a ver la segunda clase, la clase de cistitis intersticial, también llamada vejiga dolorosa, síndrome de vejiga dolorosa. Listo. Índice, vamos a hablar de la definición, etiología, epidemiología, su diagnóstico, tratamiento, seguimiento y control. La mejor definición es de la Asociación Europea de Urología, que nos dice que la cistitis intersticial o síndrome de vejiga dolorosa es aquella vejiga en la cual existe dolor, presión o molestias pélvicas relacionadas obviamente con la vejiga y acompañadas al menos de otro síntoma urinario como un deseo persistente de orinar o poliaquiuria que tenga más de 6 semanas de duración en ausencia obviamente de una infección o de otra causa como un tumor, un pólipo, ¿no? Ese tipo de cosas. Un cálculo, por ejemplo. Ahí obviamente se descarta el tema de vejiga dolorosa. Entonces, la forma más práctica, como yo les digo, y que por favor deben de grabarse, es la paciente nos refiere claramente que tiene dolor al llenado de la vejiga. Recuerden, por favor. Cistitis intersticial, 2 puntos. Paciente que refiere dolor con vejiga llena. Y la paciente refiere a su vez que mejora mucho el dolor cuando finaliza la micción. Es decir, la paciente va a orinar a cada rato no por la urgencia que le llama, sino para evitar que le duela.
Si yo tengo dolor cuando se llena mi vejiga, ¿qué es lo que hago? Voy a orinar a cada rato porque ya sé que si sigo llenando mi vejiga me va a doler. Y cuando vacío mi vejiga, cuando micciono, al final de la micción siento un alivio tremendo. Entonces, el dolor mejora al finalizar la micción. Acá en esta patología no hay disuria, no hay ardor para orinar. ¿Ok? Acá bien raro que haya infecciones urinarias recurrentes. Es básicamente una vejiga dolorosa. Por eso es que el sinónimo es síndrome de vejiga dolorosa. Dolor al llenado de la vejiga que mejora al finalizar la micción. Bien, la causa no está bien definida, la incidencia tampoco, la prevalencia en un ensayo de hecho hace muchos años hace un 19% de mujeres europeas. Eh, un autor, Philip Hanno, eh, propuso esta cascada, hipótesis de la cascada etiológica, en la cual sugiere que hay una agresión a la vejiga que puede ser pues por una infección urinaria, por una sobredistensión de la vejiga o por un problema neurogénico primario, por una cistitis bacteriana, por un desorden autoinmune, por lo que sea. Se produce una agresión a la vejiga, esto produce daño al epitelio vesical, se produce la pérdida de constituyentes urinarios, ¿no? Como el potasio, y se libera pues ya la cascada de dolor, ¿no? Se liberan los mastocitos, se activa se activan los mastocitos, se libera la histamina, se activa la fibra C, se libera la sustancia P y empieza el círculo vicioso, ¿no? Del dolor de vejiga. Es una hipótesis. Historia clínica, pues hay que enfocarse básicamente en los síntomas urinarios, en las alergias, preguntarse si hay hábitos nocivos, cirugía prédicas previas, factores que exacerben el dolor, preguntarnos qué cosa hace, qué come, qué toma previo a la crisis del dolor, de repente algún alimento, una bebida que pueda desencadenar también el dolor, y también preguntar por síntomas coexistentes. Todo esto es muy importante en la historia clínica porque actualmente la ICS lo está considerado como un síndrome. Y cuando es un síndrome estamos hablando de un conjunto de signos y síntomas. En el examen físico hay que hacer un examen pélvico y abdominal bajo, evaluar la fuerza, tono y punto de sensibilidad de los músculos del suelo pélvico. Acá lo que nosotros hacemos básicamente es tacto vaginal. Buscamos puntos dolorosos, ¿no? Puntos gatillos que desencadenen el dolor. Y por lo general encontramos, al menos en mi experiencia, eh, mucha hipertonía de piso pélvico, es decir, un tono muscular muy incrementado en los músculos de la vagina y también del recto. El diagnóstico es por exclusión. ¿Qué significa? Que hay que pedir un examen de orina y urocultivo para descartar infección urinaria. Se puede hacer citoscopía, que por lo general es normal. Solo en el 20% de casos vamos a encontrar glomerulación o se van a encontrar úlceras de Hanner. Las úlceras de Hanner sí son específicas o patognomónicas de cistitis intersticial. No recordar, úlceras de Hanner, patognomónico de cistitis intersticial. Se debe también hacer un diario miccional, esto es para descartar vejiga hiperactiva. Se debe hacer urodinamia si es que hay algún síntoma que lo amerite, si es que hay incontinencia, si es que hay disfunción miccional, si es que hay urgencia, tú ya sabes que tienes que hacer urodinamia. La biopsia es un rol bastante incierto, solo se hace si es que uno como urólogo haciendo la citoscopía ve alguna imagen sospechosa de carcinoma in situ, de CIS, entonces ahí recién uno, según criterio del urólogo, pues hace o no la biopsia. Bien, los pacientes por lo general vienen con dolor pélvico crónico, ¿no? Hacemos la historia clínica, hacemos el examen físico y recién ahí vamos dirigiéndolo a un probable dolor vesical. Estos pacientes, por lo general, esta afección es más en mujeres que hombres, la verdad. Entonces, estas mujeres normalmente llegan primero al ginecólogo, el ginecólogo pues descarta todas las posibilidades diagnósticas ginecológicas, y cuando no encuentra nada, básicamente endometriosis y otras afecciones dolorosas, EPI también, cuando no encuentran estas dos últimas miomas, ¿no? Todas esas patologías ginecológicas lo pasan al urólogo y nosotros nos encargamos de descartar si es una trigonitis, si es una intersticial o cualquier patología de la vía urinaria baja.
También hay que ver que hay también un espectro de gastroenterología, neurología, antecedentes sexuales, de abuso sexual, evaluar siempre eso, preguntar, y si no hay una hipertonía de piso pélvico también. El diagnóstico diferencial, como les digo, es muy importante para hacer diagnóstico clínico. Hay que descartar un CIS, carcinoma in situ, hay que descartar infección urinaria, descartar vejiga hiperactiva, descartar un cálculo de la vejiga, descartar un cálculo uretero inferior, descartar divertículo de uretra, todas las patologías que ustedes ven a la mano izquierda. Bien, hecha ya la citoscopía, pues quiero que vean a la mano izquierda tienen la foto de una vejiga normal, una citoscopía normal. En medio tienen la úlcera de Hanner, en medio la úlcera de Hanner, y a la mano derecha tienen las glomerulaciones, que no son sino las hemorragias petequiales. ¿Ok? Hablemos ya del tratamiento. Hecho el diagnóstico, ya viene ahora lo más difícil, ¿no? Las guías clínicas europeas, igual que la americana, nos hablan de 4 líneas de tratamiento. Línea 1, línea 2, línea 3 y línea 4 de forma escalonada. La línea 1 es manejo conservador, hay que manejar el estrés. Estas pacientes vienen con una carga de estrés increíble. Vienen estresadas, ansiosas, depresivas, afecta mucho la calidad, la calidad de vida mental inclusive. Hay que educar a la paciente sobre su problema. Hay que imponerles, recomendarles, mejor dicho, un régimen higiénico dietético, ¿no? Nada de café, alcohol, tabaco, ají, gaseosas, ajíes, picantes, cítricos, que puedan, chocolates, para que evalúen cuál desencadena o no el dolor. Hay que hay que indicar analgésicos, opiáceos, AINES, lo que lo tolere mejor el paciente, y recomendar la rehabilitación de piso pélvico. Esto en la línea 1 de tratamiento. En la línea 2 de tratamiento tenemos a los fármacos de vía oral, como amitriptilina, hidroxicina, pentosan polisulfato. Acá en el Perú, de estos 4 medicamentos, solo tenemos la amitriptilina, que es un antidepresivo. Y también se puede ofrecer en la línea 2 las terapias de instilaciones vesicales. Tenemos al dimetilsulfóxido, al BCG, al contritinsulfato, al hidronato de sodio, heparina, lidocaína. De todas las instilaciones, la que tenemos acá en el país son el hialuronato de sodio, lo tenemos para instilación vesical, y tenemos las combinaciones magistrales de heparina y lidocaína, que normalmente se hacen en el Ministerio de Salud. En la línea 2, si se hace la cistoscopía, se tiene que hacer con hidrodistensión vesical bajo anestesia, y esto produce una mejora del dolor de 3 meses. En la segunda línea también, si encontramos en la cistoscopía lesión de Hanner, se hace en ese momento la electrofulguración, de todas maneras, sí o sí. Y la mejora del dolor es increíble. Cuando usted cauteriza, electroflugura una úlcera de Hanner, el dolor prácticamente desaparece y el paciente se lo va a agradecer grandemente. Lamentablemente pasan los meses y poco a poco empieza a aparecer estas molestias. Esto es una enfermedad crónica, dolorosa y la verdad muy traicionera, por decirlo de una forma. En la tercera línea de tratamiento tenemos a la neuromodulación sacra, tenemos a la toxina botulínica intravesical y algunos inmunosupresores y ciclosporina A. En la línea 3, nosotros acá en el Perú tenemos a la toxina botulínica intravesical con muy buenos resultados, 80% de éxito. Lamentablemente es temporal, dura de 6 a 9 meses nada más. Y en el cuarto línea de tratamiento tenemos la cistectomía con o sin derivación urinaria o una ampliación vesical, que se llama cistoplastia de aumento. O sea, todo lo que es cirugía es cuarta línea de tratamiento. Por lo general, nosotros cuando empezamos el tratamiento combinamos, ¿no?, la línea 1 con la línea 2 siempre. Damos manejo conservador y planteamos o fármaco vía oral o instilaciones vesicales. En la siguiente consulta, por lo general, evaluamos al paciente y pasamos al siguiente paso. O planteamos si no va bien, planteamos una cistoscopía con una disección vesical bajo anestesia. Si después de todo esto el paciente no mejora, planteamos la toxina botulínica
y lo último ya es la cirugía. Es muy raro que operemos una paciente con dolor de vejiga. Por lo general, con segunda o tercera línea de tratamiento, inclusive combinadas, suelen ir, entre comillas, bien los pacientes. ¿Cómo hacemos el seguimiento? Estos pacientes experimentan síntomas, como digo, por largo tiempo, ¿no? Y existe un subdiagnóstico, los pacientes no son optimistas con nuevos tratamientos, el seguimiento debe ser mensual cada 3 meses y luego trimestral. Esta enfermedad pues afecta la calidad de vida, a depresión en estas mujeres, hasta un 50% de mujeres pueden estar con depresión, altera la calidad de vida sexual, 67%, es una afección bastante intensa. Y finalmente, pues hay que considerar que esta vejiga dolorosa o cistitis intersticial es un grupo de síndrome de dolor crónico más que un trastorno inflamatorio de la vejiga. Esto todavía sigue en discusión. Hay grupos que dicen que sí es una inflamación de vejiga, hay otro grupo que dice que solo es un síndrome. Actualmente sigue en discusión. Entonces, si ustedes ven, pues hay 4 líneas de tratamiento y si ustedes ven, hay desde dieta, rehabilitación del piso pélvico, antidepresivos, fármacos por vía oral, instilaciones vesicales, cistoscopía con hidrodistensión, cauterización de úlcera, toxina botulínica, neuromodulación, cirugía. Entonces, cuando una patología tenga muchos tratamientos es porque definitivamente no hemos encontrado el mejor tratamiento para los pacientes, para esta enfermedad. Entonces, obviamente, a menudo se demora mucho en iniciar el tratamiento y esto puede dar lugar a un peor pronóstico. Entonces, la verdad, estos pacientes son pacientes crónicos, es un dolor de cabeza no solo para el médico, sino para la familia, para el mismo paciente. Estos pacientes llegan con una carga de estrés tremenda, casi depresivas, y la verdad uno tiene que también comprender a estos pacientes porque van buscando ayuda de médico en médico y a veces no encuentran la respuesta esperada. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Doctor, Sí, dime. doctor, una consulta. Mencionó sobre el manejo, pues, si el paciente viene con toda la sintomatología, podemos iniciar pues, la terapia conservadora más el algoritmo número 2, ¿no? El número 2, combinando siempre. Y si no funciona eso, doctor, me voy para el 3, o lo junto, o solamente lo cambio por el 3, o lo junto más el 3, doctor. La verdad, tenemos libertad para hacer las combinaciones que sean necesarias a favor del paciente. Por lo general, siempre en la primera consulta, cuando ya estamos seguros del diagnóstico, siempre todos los urólogos, línea 1, ¿no? Usar un ansiolítico, un antidepresivo, hablarle mucho a la paciente sobre su enfermedad, darle su régimen higiénico-dietético, o un AINE y mandarle a rehabilitación. Con esa línea 1 ya tienes tu primer tratamiento, entre comillas. Le haces el primer tratamiento, que estamos hablando de un analgésico, rehabilitación, su dieta y su ansiolítico antidepresivo. Luego, la siguiente consulta reevalúas al mes. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Si le va bien, continúas. Si le va mal, vas al siguiente paso, ¿no es cierto? Que acá en el Perú serían instilaciones vesicales. Tenemos o hialuronato del sodio, que es el ácido hialurónico intravesical, o las combinaciones de heparina, lidocaína, bicarbonato, que se hace de forma muy empírica, ¿ok? Y se instila a las pacientes a razón de un frasco por semana, por 6 semanas o por 4 semanas, ¿no? Según la experiencia de cada especialista. Y se va evaluando mensualmente a la paciente. Si esto no mejora, también puedes indicar una cistoscopía, ¿no? Para ver si de repente hay una úlcera, una glomerulación. Y si encuentras una úlcera, pues la cauterizas. La glomerulación no es indicación de cauterización porque obviamente no aparece una aglomeración, aparecen varias aglomeraciones y no vas a estar quemando pues la tercera parte, por obvias razones. Y así sucesivamente, la verdad, puedes combinar. Si ya estás en línea 2, puedes continuar con línea 1 y línea 2, que por lo general es lo que todos hacemos y por lo que mejoran. Lo que se le ofrece al paciente acá no es cura. La expectativa de la paciente siempre es bien alta.
Nosotros vamos a decir, vamos a ayudarle, usted va a mejorar, sí, con el tratamiento combinado, ¿ok? Pero curación es un poco difícil, ¿no? Siempre dar la información correcta y con las palabras correctas, porque estas pacientes también son muy sensibles. Nunca hablar tan crudo como algunos colegas dicen, ya señora, ¿sabe qué? Usted nunca se va a curar. Así de simple, usted nunca se va a curar, aprenda a vivir con el dolor. Eso no se dice a estas pacientes, porque estas pacientes se derrumban, se destruyen. No es la forma como tratar a estas pacientes. Y si todo esto fracasa, pues se le propone a la paciente la toxina botulínica intravesical, que mejora mucho el tema del dolor, mejora mucho la capacidad funcional de la vejiga también. Y no es una cirugía, es un procedimiento básicamente, que se puede hacer ambulatorio sin ningún problema. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Una pregunta, alguna duda? Doctor, el progreso se hace cada mes, ¿verdad? Sí, mensual. Si desea, puede ser quincenal, pero es mejor que sea mensual. Y luego trimestral. Y luego también a demanda, pues, ¿no? Hay pacientes que dicen, doctor, vení antes porque me sigue doliendo, o me reapareció el dolor, perfecto, listo, puede venir, la paciente puede venir, sin ningún problema. Y se le va viendo a la paciente, se le va diciendo, vaya autoevaluando, si vaya y evalúe usted qué hizo días antes de que reapareciera este dolor. Algún ejercicio, no sé, algún tema de estrés, algún alimento, algo que exacerbe, ¿no? Algún elemento catalizador para que aparezca ese dolor. Y los pacientes cuando entienden el mensaje regresan a dolor y dicen, doctor, mire, me hice esto y empezó el dolor. Ah, qué bueno, ya identificamos un desencadenante, pues hay que trabajar en ese tema. Y poco a poco, progresivamente, la paciente inclusive va haciendo su propia dieta, su propio régimen. Todas las pacientes, obviamente, no. Tengo pacientes que comen chocolate y empieza el dolor. Bueno, hay pacientes que comen chocolate y no le da dolor. Entonces, cada paciente es diferente uno del otro. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bien, muy bien. Entonces vamos a seguir con la siguiente clase, en vista que no hay muchas preguntas. Vamos a hablar ahora de las infecciones del tracto urinario. Me avisan cuando vean la charla, por favor. Ya se ve, doctor. Ya se ve, pero yo no la veo. ¿Qué pasó acá? Hay un bajón en mi internet. Me voy a mover a otro lugar. Espérense un segundo, por favor. El internet bajó.
Doctor, su audio está apagado. Sí, está apagado porque la verdad no estoy pidiendo ayuda y no sé por qué. ¿Ustedes pueden ver la clase? Sí, doctor, se ve. Yo no lo puedo ver, no sé por qué. Dice, estamos teniendo dificultades para cargar la presentación, puedes esperar un poco más o intentar volver a cargarla. Ya la he cargado de nuevo y no me sale un círculo rojo otra vez que dice recargar para mostrar la presentación. Se produjo un error, volver a cargar. Vamos a recargar. Y ahora sí ya estoy al lado del Doctor, route. en todo caso, ponga compartir la pantalla completa o una ventana específica y pone la de PowerPoint, porque está compartiendo netamente la diapositiva desde el mismo Teams, entonces por eso a veces se traba. Pero qué raro, nunca me ha pasado esto. A ver, a ver, está el círculo dando vueltas acá en medio. Bien extraño, nunca ha pasado esto. Sigue dando vueltas. A ver, espérate un segundo. Yo quiero que pare este círculo que está dando vueltas. Ya, ahora sí ya lo puedo ver. ¿Lo pueden ver ustedes? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto, ahora sí, ya cargó. No sé qué pasó, pero bueno. Genial, ahora no corre. No quiere avanzar. Y ahora no avanza.